de Granada ha sido testigo de fenómenos paranormales que, durante siglos, han pasado a ser simples habladurías a famosísimos casos de la parapsicología. Infraestructuras famosas, como el Hospital Real, cuentan con sus propios habitantes espirituales, que conviven con personas de la universidad, las cuales afirman haber sido testigo de presenciar voces, máquinas que se ponen solas en funcionamiento, cambios bruscos de temperatura o desapariciones de objetos. La historia del edificio se remonta a 1492. Tras la conquista de la ciudad de Granada de mano de los reyes católicos, las necesidades sanitarias obligaron a la creación de un edificio que diese cobijo a los pobres y heridos. Su construcción comienza de forma tardía en 1511, quedando interrumpida tras la muerte de Fernando el Católico en 1516 y reanudándose en 1522 por orden del emperador Carlos V. Comienza a funcionar como hospital en 1525 y en 1526 es inaugurado aún en obras, pues le faltaban las ventanas, la portada y un buen número de artesonados. Las obras y remodelaciones fueron marcando los siglos del XVI al XVIII, dejando como resultado una construcción de estilo mudéjar, gótico y renacentista perfectamente entremezclados. Tras la desamortización de Mendizábal en 1835, el hospital pasó a ser de la Diputación Provincial, funcionando como asilo y posteriormente como planta de psiquiatría y cárcel. En 1961, el Hospital Real fue comprado por el Ministerio de Educación Nacional para dedicarlo a instalaciones universitarias. Durante los 70, se colocaron delante de la fachada las verjas procedentes del Hospital de San Lázaro y se redactó un nuevo proyecto para adaptar el edificio a sus nuevas funciones como sede del rectorado, servicios generales y biblioteca universitaria. Hasta 1990, continuaron las labores de restauración que afectaron principalmente al cimborrio y al aspecto urbano del exterior del edificio. A día de hoy está rodeado por las calles Real de Cartuja, Ancha de Capuchinos y Cuesta del Hospicio. La elección de su emplazamiento no quedó ajeno a potenciar la aparición de fuerzas espirituales, puesto que yace construido en el antiguo cementerio musulmán, cercano a la Puerta de Elvira. Las exigencias de la época impidieron situarlo en la Plaza Birrambla, en donde se tenía pensado ubicarlo en un principio, y hasta convertirse en la actual sede del rectorado de la Universidad y Biblioteca Universitaria, en él fallecieron miles de personas. Son sonados y numerosos los rumores por parte de estudiantes y trabajadores de que en los pasillos del hospital se sienten varias presencias que divagan melancólicas y que a veces se han manifestado. Sin embargo, destaca por antonomasia el fantasma de José Luis Martínez. Según varias investigaciones, José Luis Martínez nació en Pinos Puente en el año 1903. Hijo de una familia humilde dedicada al pan, fue el menor de 5 hermanos y un grandísimo aficionado al fútbol. Desde pequeño aprendió el oficio de panadero y gracias a él conoció a Lourdes Ochoa, con quien se casaría en 1929. Durante 1936 y 1938 luchó en el bando conservador, lo cual le dejaría significativas secuelas. Al volver a casa, sufrió constantes pesadillas y fue ingresado debido a una grave crisis de ansiedad y alucinaciones en el Hospital Real en 1954. El 6 de septiembre de 1956, el juez municipal Alfredo Guzmán sellaba su parte de defunción en el que se establecía que había fallecido el 25 del mes anterior. Durante la década de los 60, fueron varios los obreros contratados por el Ministerio de Interior que afirmaron ver a un fantasma que parecía un señor mayor sentado frente a ellos durante horas y horas, intentando perpetuar la tradición ancestral obligada en la tercera edad de mirar a diario desde un banco cómo avanza una obra. Llamaban de la constructora pidiendo más presupuesto para colocar vallas, porque el acoso del espíritu de José Luis era constante. Uno de los obreros, sin ir más lejos, no tuvo más remedio que poner una orden de alejamiento, porque al parecer no dejaba de mirarle la raja del trasero cada vez que se agachaba a coger un ladrillo. El ministerio, en aquel entonces dirigido por don Manuel Lora, tuvo que frenar todo aquello porque no podía permitir que saltase a los medios el que el Estado estaba fomentando el sexismo contra los hombres. Testimonios de víctimas corroboran que su pasión por el fútbol siguió estando presente incluso después de su muerte. Yo la verdad es que acabé bastante amargado. O sea, tanto que directamente tuve que dejar de venir aquí a estudiar. O sea, era insoportable. Imagínate intentar estudiar, intentar estar concentrado y que te venga un fantasma y te empiece a hablar de fútbol. O sea, yo al principio no le llevaba la contraria, vaya a ser que llevarle la contra era un fantasma. Pero era insoportable. Se ponía a decir que si el gol de Iniesta había sido mejor que las croquetas de pollo de Lurditas. Lurditas, a saber quién es Lurditas. Que si el triplete de la selección había hecho que España esté más unida. Que si el club de fútbol de Pinos Puente tenía material de calidad. O sea, cosas que no... que se pasaba ya, se pasaba. Era insoportable.
Tanto que ya tengo que estudiar en casa, no puedo venir aquí. Sin embargo, esta imagen atosigadora de José Luis se contrarresta con lo que el personal y algunos estudiantes comentan de él, del cual guardan un recuerdo entrañable y cercano. Trabajé allí desde el 91 al 2003 y la verdad es que le tenía mucho cariño. Yo nunca había conocido a un espíritu así de apañado. Tenía muchos defectos, pero bueno, como todos tenemos un algo. Eso sí, palabrita de la Virgen de la Macarena, que le pedía algo y sabía que a cualquier hora y para lo que fuese, allí estaba, siempre. A mí me llamaba siempre Lourditas, porque decía que le recordaba mucho a su mujer, y Lourditas me quedé. Además me acuerdo que le encantaban las croquetas de pollo que hacía mi madre, y cada fin de semana teníamos que subirle un tupper con las que sobraban, porque le volvían loco. Y además él era muy de buen comer, siempre decía que había que comer con pan, que una comida sin pan era peor que no comer. Con los recortes impuestos por el ministro de Educación, gestionado por José Ignacio Bert, la Universidad de Granada no pudo permitirse tener un fantasma propio. Y el 18 de junio de 2013, José Luis recibió una carta en la que se le informaba que debido a causas ajenas a la voluntad de la universidad, se veían obligados a prescindir de sus servicios. Si José Luis no abandonaba el Hospital Real en las siguientes 48 horas, la policía procedería a realizar su desahucio, cosa que no fue necesaria. Me acuerdo perfectamente, claro que me acuerdo. No me voy a acordar. Si fui yo la que le dio la carta. Me quedé destrozada. Él no paraba de decir que había muerto por segunda vez, pero que esta vez lo habían matado. Recuerdo que me eché a llorar y que fui a coger un paquete de Kleenex al bolso y cuando volví ya no estaba. Y hasta hoy. Desde el Ministerio tratamos de gestionar con él una indemnización en diferido por el despido sin previo aviso, pero él no quiso. Un día se fue por un conducto de ventilación y no lo volvimos a ver más. En el Ministerio de Empleo me consta que no está cobrando el paro en la actualidad. Hoy día es un fantasma como otro cualquiera. Desde entonces nadie volvió a saber nada más del fantasma de José Luis. Expertos han intentado en numerosas ocasiones contactar con él a través de métodos como la Ouija, famosos Medium o Skype. Sin embargo, todos los esfuerzos han sido en vano, pues siempre comunica o salta al contestador. Su paradero quedará cubierto de una capa de silencio y misterio, hasta el día en el que él decide volver a llenar el vacío que dejó en el Hospital Real y sus transeúntes.